Vamos a terminar con los juegos halloweenescos de octubre hablando de otro juego moderno, así que esta no es una verdadera retrospectiva. A este juego yo le tenía muy grandes expectativas desde que se anunció. Silent Hill F, desarrollado por Neobards Entertainment y distribuido por Konami. Si están viendo esto en YouTube ya es noviembre, pero los Patreons vieron esto en octubre. Neobards Entertainment es un estudio creado por veteranos que vienen de diferentes compañías de videojuegos como Activision, Square y Capcom. Este estudio tiene sus oficinas en múltiples regiones del mundo, como Hong Kong y Taiwán. Llevan existiendo desde el año 2017 y han hecho remasters y ports para múltiples compañías, pero su primer gran juego hecho enteramente por ellos fue Silent Hill F para PlayStation 5, Xbox Series y PC. La versión que capturé para este episodio es la de PlayStation 5. El juego fue parte del plan de Konami de revivir con múltiples proyectos la franquicia de Silent Hill que estuvo muerta durante mucho tiempo. En el caso de Silent Hill F, la idea era llevar a la saga a las raíces de Japón. Originalmente Silent Hill fue creado con la intención de ser horror para audiencias occidentales, tomando lugar en Estados Unidos. Silent Hill F entonces buscaba hacer lo mismo, pero para audiencias japonesas por primera vez. Debido a esto, el juego toma lugar en el pueblo de Ebisugaoka, durante los años 60, la segunda mitad de la era Showa. Ebisugaoka se podría traducir como la colina Ebisu, o en inglés, Ebisu Hill. Ah, mira, como el nombre del juego. Siendo Silent Hill F horror psicológico, contrataron al escritor Ryukishi07 para escribir la historia. Él se dio a conocer primero mediante las novelas visuales de Higurashi no Naku Koroni y Umineko no Naku Koroni, las cuales tienen una ambientación similar a Silent Hill F. Bueno, Vitiel, pero esos son muchos datos. Habla de tu interés original por este juego. Pues, como ya sabes, Leina, y como he mencionado muchas veces aquí en Macroobsesión, yo adoro el cine de horror japonés de finales de los 90 hasta mediados de los 2000. Cuando el juego de Silent Hill F fue anunciado originalmente y vi la estética visual por la que se estaban yendo, quedé completamente fascinado. Personalmente no tenía mucho interés en los otros proyectos referentes a Silent Hill que Konami estaba produciendo. El que realmente quería jugar era Silent Hill F, esperando que fuera ese J-horror que tanto me gusta. Conforme pasó el tiempo y fueron mostrando más cosas, más emocionado estaba. Y ahora que finalmente salió, quedé completamente encantado con el juego, al punto que casi cumple mis estándares más ridículamente altos que tenía para él. Es decir, estaba esperando que me fuera a gustar un 10 de 10, pero se quedó en un 9 de 10 o tal vez 9.5 de 10. Lo que me impresionó mucho, sobre todo porque las primeras 3 horas solo me estaba gustando un 7 de 10 más o menos. Tienes una forma rara de describir qué tanto te gustan las cosas. Tal vez, pero creo que hace fácil darme a entender con los demás. Ahora quiero hablar de los gráficos. Silent Hill F es un juego visualmente bellísimo, tanto en cuanto a lo técnico como a lo artístico. El nivel geométrico de los escenarios crea una densidad muy detallada que se ve increíble. Los edificios, la vegetación y obviamente la sensación de humedad creada por la neblina que cubre el pueblo. Además de que el pop-in de los escenarios es mínimo, ayudándote a sentir que es un mundo más real que un videojuego. La iluminación también es estupenda y aunada a la dirección artística, se genera esa sensación de soledad melancólica que esperaba que tuviera. Los personajes también están muy bien hechos, sobre todo la protagonista Hinako, que está perfectamente construida y su cabello se ve sumamente realista. A pesar de esto, los escenarios siguen siendo visualmente lo más impresionante para mí. Después tenemos el diseño de sonido, y es increíble. Este es un juego que se disfruta más con audífonos o un buen sistema de sonido. Le saca mucho jugo a los múltiples canales de audio y puedes escuchar muchos efectos de sonido al mismo tiempo en diferentes canales que enriquecen el ambiente, sobre todo durante los momentos de exploración por el pueblo.
La música también es genial, pero es utilizada de forma limitada. La mayor parte del tiempo no hay música tal cual, sino sonido de ambiente, dejando la música para algunas peleas y sobre todo cinemáticas. Esta música refleja también la era Showa de Japón y tiene un tono que es tanto melancólico como creepy y nostálgico a la vez. Realmente excepcional diseño de sonido y música. Ahora, como es un survival horror, también tiene secciones de puzzles. En la dificultad predeterminada los encuentro bien. Algunos fueron regulares, otros muy buenos, y solo uno me pareció simplemente malo. No es el peor ni el mejor survival horror cuando se trata de puzzles. Diría que está dentro del promedio. El juego tiene diferentes dificultades a elegir de puzzles y las soluciones cambian entre dificultades. Además de que algunos puzzles dependen no solo de la dificultad, sino de cuál final de la historia estás desbloqueando. Así que tomen eso en cuenta. También tenemos el combate. Aquí siento que algunas personas podrían tener problemas debido a que está intencionalmente diseñado para sentirse pesado. Por dar un ejemplo, en los juegos para Nintendo teníamos títulos como Ninja Gaiden y Castlevania. Ninja Gaiden era un side-scroller rápido y preciso donde debías tomar decisiones en una fracción de segundo. Castlevania, por otra parte, era un side-scroller lento y pesado, donde debías tomar decisiones bastante antes de presionar el botón debido a la lentitud de tu personaje. Ambos estupendos sistemas de combate, pero con una filosofía drásticamente diferente. Silent Hill F entonces vendría siendo más similar a la filosofía de Castlevania. Nuestra protagonista Hinako es una muchacha, no una guerrera, así que está limitada para atacar. Puede tomar tubos de metal, cuchillos y bates, pero golpea lento y se cansa rápido, así que dar un golpe ligero toma algo de tiempo. Dar un golpe fuerte toma aún más tiempo y te dejará bastante vulnerable cuando lo termines. Hacer un golpe especial toma muchísimo tiempo y si se te acaba la energía completamente, quedas inmóvil por unos segundos. Es por esto que tienes que medir bien tu espacio antes de cada pelea, por dónde te puedes mover y los enemigos que hay cerca de ti. Este combate hasta cierto punto se siente más estrategia que acción, por lo limitado de tu movilidad, lo que me parece una decisión inteligente ya que es un survival horror y no un verdadero juego de acción. Entonces los movimientos de Hinako son lentos, excepto por tu botón de evasión, el cual es estupendo y permite que te muevas mucho más rápido de lo que deberías. Hinako evade tan rápido como Ryu Hayabusa de Ninja Gaiden, lo que está fuera de tono, pero se debe a que no tienes botón de cubrirte. Una decisión arriesgada por parte del director del juego para mantener cierto nivel de dificultad. ¿Y es muy difícil?
En la dificultad predeterminada, la cual es la principal de los desarrolladores, el juego es considerablemente fácil para jugadores que tenemos mucha experiencia en juegos de acción en tercera persona, pero puede que sea considerablemente más difícil para jugadores que lo juegan principalmente por el horror, pero tienen poca experiencia en títulos con sistemas de combate complejos. El combate lento de Silent Hill F para mí ha sido sumamente entretenido y un buen cambio de ritmo a lo que estoy acostumbrado de juegos de acción modernos. Es principalmente satisfactorio cuando metes un golpe bien cargado a un enemigo. El efecto de sonido crujiente aunado a la cámara lenta es muy placentero. Además de que añadieron sistemas de progreso para tu personaje. Por una parte tienes objetos llamados Omamoris que te puedes equipar, los cuales mejoran tus habilidades. Y también utilizando puntos mediante ofrendas, puedes aumentar tu resistencia, estamina y cordura. La cordura es realmente un tipo de barra de especial que te permite hacer golpes cargados a los enemigos. El juego no tiene realmente un sistema de parries, pero si ves al enemigo parpadear por un instante y presionas R2, puedes hacer un tipo de counter inmediato sumamente cool. Bueno, Vitiel, te estás tardando y aún no hablas de la historia. La historia la quise dejar para el final porque, a pesar de lo estupendo que es visualmente, estupendo que es en sonido y estupendo que es en combate, la historia es aún mejor. Como ya mencioné, Silent Hill F toma lugar en Japón de principios de los años 60. Nuestra protagonista es una estudiante llamada Hinako. Hinako, desde muy pequeña, siempre fue una niña poco femenina, o como se dice en inglés, tomboy. De esas que les gustaba ensuciarse y jugar juegos bruscos con los niños. Debido a esto no llevaba una buena relación con las demás niñas. El asunto es que Hinako no solo era poco femenina, sino que además bastante rebelde y contreras. El tipo de persona que prefiere tomar malas decisiones incluso si sabe que lo va a lamentar después, siempre y cuando estas malas decisiones sean suyas y no impuestas por alguien más. Debido a su personalidad difícil, a lo largo de los años desarrolló problemas con sus padres, sobre todo con su papá, el cual es un hombre testarudo y bebedor. Hinako encontraba refugio en su hermana mayor, pero cuando su hermana mayor creció y se casó, Hinako se quedó sola con sus padres. Un día después de pelearse con su papá, Hinako va con sus amigos a Chisuruya, la tienda de dulces a la que siempre iban desde pequeños. Pero mientras están reunidos platicando, un tipo de neblina empieza a cubrir el pueblo, y una entidad misteriosa cubre de vegetación roja el lugar. Hinako y sus amigos corren de esta entidad y de la peligrosa vegetación roja. Al lograr escapar, Hinako descubre que el pueblo se encuentra vacío, excepto por criaturas monstruosas y peligrosas. La vegetación roja también se sigue expandiendo por todas partes. La misión entonces de Hinako es sobrevivir mientras la entidad misteriosa intenta asesinarla. Por otra parte, cada tanto tiempo Hinako pierde la conciencia, y cuando lo hace, entra a un misterioso santuario durante la noche, donde encuentra a un hombre con máscara de zorro, el cual la guía en su aventura, hacia su futuro. A lo largo del juego vamos descubriendo mucho sobre Hinako, sobre sus amigos, sobre su familia, y sobre el hombre misterioso con máscara de zorro. Suena interesante. Y lo es, mucho más de lo que he mencionado incluso. Verás, Leina, la historia de Silent Hill F es extremadamente rica, y casi me siento tentado a hacer un análisis en otro video para hablar a profundidad de ella, porque la cantidad de matices que maneja es mucho mayor a la mayoría de los videojuegos. Y además la historia le saca mucho jugo al formato mismo de los videojuegos, ya que mientras más veces pasas el título, más finales desbloqueas, más te vas sorprendiendo de la riqueza de los personajes, sobre todo Hinako. A simple vista, la historia de Hinako aparenta ser la de una muchacha inconforme con los roles de género en un Japón de los años 60. Esto es solo la punta del iceberg. Tratando de evitar lo más posible arruinarle el juego a los interesados, lo que puedo decir es que no se trata de eso, no al menos a un nivel narrativo profundo. Silent Hill F no es un juego sobre sermones, no es un juego interesado en moralejas, ni en juzgar a nadie por lo que piensa. Silent Hill F es realmente la historia de Hinako, una muchacha que está conflictuada internamente, una parte de ella aferrada al pasado, otra parte abierta al futuro, y el conflicto entre tener que decidir
hasta dónde aceptar el futuro es traicionarte a ti mismo y hasta dónde aferrarte al pasado es simplemente miedo a cambiar y querer llevar la contraria. Silent Hill F te da preguntas para que tú te hagas a ti mismo. Silent Hill F tiene 4 finales principales y uno de broma. Cada uno de estos 4 finales es una decisión diferente de Hinako. Uno gira alrededor sobre no haber logrado resolver sus sentimientos. Otro final es tomar una decisión. El otro es tomar la decisión opuesta. Y finalmente está el final de esperar para tomar la decisión. Aunque muchos jugadores ya decidieron cuál es el final oficial del juego, yo no creo que ninguno de estos finales sea el oficial. No creo que eso exista. Cada uno te muestra perspectivas diferentes, y cada quien decidirá cuál es el que prefiere. Pero al mismo tiempo, cada uno te muestra nuevas cosas sobre la mente de Hinako. Para cuando terminé el segundo final, yo ya estaba muy comprometido con nuestra protagonista y su historia. Y desde una perspectiva psicológica, es muy fascinante analizar los matices con los que ella ve al mundo, ya que estos cambian constantemente a lo largo de su vida, y también dependiendo del final que juegues. El título además juega con el factor psicológico haciéndote dudar sobre lo que es sobrenatural y sobre lo que no lo es. Para cuando pases el juego por primera vez, pensarás que tienes la respuesta, pero mientras más finales desbloqueas, estarás menos seguro. Pues suena muy fascinante y toda la cosa, Vitiel, pero ¿y si solo veo los finales en YouTube? Creo que se le saca muchísimo más jugo si lo juegas, además de que no se trata solo de las cinemáticas. Mucha información el juego te la da mientras exploras los escenarios, mediante textos que te dan nuevos datos en cada partida, y también información que ya conocías, pero desde diferentes perspectivas. Si solo te pones a ver las cinemáticas de todos los finales, te dejará con más dudas que respuestas, o puede que entiendas mal las cosas. Suena a que Silent Hill F es mucha tarea. Tal vez, pero disfruté esa tarea muchísimo. Silent Hill F, entre su estupenda presentación visual, increíble diseño de sonido, buenos puzzles, súper decente combate y una historia excepcional, además de mucha rejugabilidad, se ha vuelto hasta ahora fácilmente mi juego favorito de lo que va del año 2025. Y me alegra mucho que haya sido el primer Silent Hill en vender 1 millón de copias en tan solo el primer día. Creo que se lo merece completamente. Y eso que habías dicho que en un principio solo te estaba gustando un 7 de 10. Bueno, eso se debió a que las primeras horas el juego se enfoca más en familiarizarte con la jugabilidad y no me estaba ofreciendo suficiente historia para satisfacer ese análisis narrativo que me interesaba tanto. Fue más o menos para cuando llegué a la sección de la escuela que todo empezó a hacer clic en mi cabeza. Pero bueno, eso es todo. Espero que hayan disfrutado estos episodios de Macroobsesión con temática halloweenesca de octubre. Seguirás hablando de juegos halloweenescos todos los meses del año. Sí, pero ya no será seguido, o al menos no tan seguido. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. Oyasumi. Sakuko. Muchas gracias a los Patreons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, Ed Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander. Muchas gracias. Juegos muy viejos, regresa otra vez.